19 al 22 y el 25. Oír y hacer la palabra, la clave para el cambio. Ese es el tema de hoy. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Estamos bien? Todo hombre sea como pronto para oír. Oiga, rápido. Para hablar, tardo. Aquí hay un equilibrio entre rápido, apriete y acelere, frene y acelere. Pronto para oír, pero tardo para hablar. También tardo para airarse. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Esa palabra la cual puede salvar vuestras almas. Ahora ya no dice que solamente oidores, sino pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Primero se avanza de oidores a hacedores. Engañándoos a vosotros mismos. ¿Cómo nos engañamos a nosotros mismos? Cuando solamente oímos la palabra pero no la hacemos. Verso 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, porque no es oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hoy vamos a ver la necesidad de un cambio, hermanos, que sería el primer punto, tener un espíritu de cambio. Número uno, un espíritu de cambio, porque si venimos a la iglesia, hermanos, y la predicación no provoca un cambio, lo único que estamos haciendo es entreteniendo a la gente. Algunas iglesias se especializan en entretener a la gente, en hacer grandes shows y espectáculos, hermanos, con fuegos artificiales y a veces el rato para la predicación es muy pequeña y a veces solamente predicamos lo que la gente quiere oír, que por lo general somos así el ser humano. Solamente nos gusta que nos digan lo que queremos oír, como allá hablábamos ayer en la predicación. La Biblia dice: ninguna exhortación al presente es causa de gozo. Alguna gente dice: a mí me gusta que me digan la verdad en la cara. Mentiras. No nos gusta que nos digan la verdad en la cara. Es horrible que nos digan la verdad en la cara. Menos cuando la gente no tiene tacto para decirla. Ayer hablábamos de que hay que tener tacto para dar noticias. Hay gente que va a dar una noticia de alguien que falleció y al final convierte la noticia en dos finados. El otro lo mata del susto. Porque hay gente que no tiene tacto para dar una noticia, no tiene esa fineza. Nosotros, hermanos, necesitamos tener un cambio, poner atención. Y Santiago quiere recalcar, hermanos, en la palabra, que la gente tiene que aprender a oír, pero que a veces la gente oye y oye, viene a la iglesia y oye, pero no pone en práctica, no escucha, no pone atención. Y la Biblia habla de oír atentamente la voz de Jehová, pero no conoce, hermanos, que hay algunas cosas y no le entra la palabra de Dios por ningún lado y nunca cambia. Y la gente tiene que cambiar con la predicación. La gente debería poner en práctica la predicación. Hay gente que le dice a uno: pastor, qué buena predicación, pero nunca cambiaron, nunca lo pusieron en práctica. Entonces, lo número uno que vamos a hablar es de la necesidad, según Santiago, de un espíritu de cambio. ¿Qué dice Santiago? Que todo hombre tiene que ser pronto para oír. Con ese espíritu de cambio solo puede venir si usted es pronto para oír. La máxima bíblica habla de la importancia que el ser humano debe aprender a oír. Nosotros tenemos, hermano y hermana, que aprender a oír. Pareciera, hermanos, que es muy fácil oír, pero hay gente que no oye. Cuando usted oye, y si quiere oír bien, tiene que estar concentrado. Y aunque usted, la persona, no sea sorda, hermanos, aunque Santiago nos va a hablar ahora de eso un poco,
Tiene que detenerse si usted quiere escuchar bien. A veces Lili está haciendo la comida, yo paso, voy para tal lado. Hermanos, menos los hombres, yo voy ceñido a una cosa, a lo que voy. Y paso y oigo. Eso es lo que yo oigo, hermanos. Yo sé que oí y que no fue un fantasma, que fue Lili. Y yo me vuelvo y digo, ¿qué fue, mi amor? Usted nunca pone atención, es que... Hermana, asegúrense que uno le está dando pelota, que uno le está poniendo atención. Los hombres no podemos estar en dos cosas a la vez. ¿Estamos bien? Y usted, para oír bien, hermanos, preste atención, si no, va a tener problemas con la doña. Hermana, si usted quiere que su esposo le escuche, llámelo por su nombre, o papi, o negro, y dice, negro, ya llamó la atención, no le diga nada, hasta que el hombre se devuelva y le diga, ¿por qué usted va a gastar saliva 2 veces diciéndole lo mismo? O se va a enojar como Lili, es que usted no me pone atención. No, hermanos, así somos los hombres. Es un arte poner atención, es un arte escuchar. Y Santiago dice que para escuchar seamos prontos. Y es un arte que tiene que interiorizarse en nosotros. Oír debe convertirse en un arte que todo cristiano maneje, sobre todo cuando hablamos de la palabra de Dios. La actitud con la que usted venga hoy a reunirse a la iglesia le va a hacer escuchar o solamente lo que dije yo. Tiene que tener una actitud dispuesta a que Dios le hable. Si usted piensa nada más si hoy bate el récord de idas al servicio sanitario, usted no va a escuchar. Hay gente que sale 6, 7 veces, parece que tiene una infección en los riñones o en la vejiga. Y si no la tienen, ya es una manía suya, ya es una maña. Usted tiene que prepararse para venir a la casa de Dios y decir, hoy voy a escuchar lo que Dios tiene para mí. Y entonces usted se dispone a escuchar. Mariano, ¿por qué usted está aquí adelante siempre? Como el lobo, ¿ah? Para oírte mejor. Ese es un buen truco, estar adelante, porque no ve uno quién pasa, quién sale, quién se mueve. Lo que yo veo desde aquí, lo que ve la gente de atrás ve todo el que se mueve. Lo distrae a uno como el perro de aquella película de Apps. Está hablando de algo, ya. Vuelve a ver por todos lados. El primer paso para yo ser un seguidor de Cristo, dentro de lo que está hablando Santiago, definitivamente es aprender a oír. Tenemos que dejar claro que eso es solo el principio. Se debe completar con hacer. Oigo y hago. ¿Hacer qué? Lo que he oído, lo que he escuchado. Hay mucha gente en las iglesias, hay mucha gente que solo oye, pero nunca escuchó, porque no pone atención, solo oye y no está atento. La Biblia me habla mucho, vamos a ver después unos pasajes, de que yo tengo que oír atentamente la voz de Jehová y atentamente las escrituras. Deuteronomio 28:1, por ejemplo, deje un dedito o un papel en Santiago 1. Deuteronomio 28:1. No hay un cambio. Si usted no oye primero, escucha primero, atentamente. Atentamente es el arranque, pero no es todo. Ahora, usted no puede andar si no arranca. Es muy importante arrancar, ¿cierto? Para poder andar. Hacer es andar, pero no puede andar, hablamos de un vehículo, si no arranca primero. Hay que dar el paso y hay que darlo bien. Hay que arrancar para poder andar. La Biblia me dice que solamente arranque, que sea oidor, pero que también ande, que sea un hacedor. Deuteronomio 28:1 dice, acontecerá. Recuerden que Deuteronomio me habla de las bendiciones y las maldiciones que yo puedo tener. Del 1 al 14 me habla de las bendiciones por hacer lo que Dios dice, por hacerlo.
Y del 15 en adelante me habla de las maldiciones por no hacer lo que la palabra de Dios dice. Recojo lo que siembro. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Oír cómo la voz de Jehová tu Dios? Atentamente. Para guardar y poner en práctica sus mandamientos. No solo oírlos, sino para guardarlos y ponerlos en práctica. Que yo te prescribo hoy. También Jehová te exaltará sobre las naciones de la tierra. ¿Cómo hay que oír la voz de Jehová? Atentamente. Oír es el arranque para una vida victoriosa en Cristo y para un cambio. Ahora, no podemos poner en práctica lo que Dios nos dice si primero no hacemos lo primero. Como decía Carmencita Granado Rafera, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Lo primero que hay que hacer es poner en práctica lo primero. Y lo primero es arrancar. Es oír. Pero no podemos poner en práctica lo que sigue si primero no ponemos lo primero. Si no ponemos atención a su palabra, a lo que Dios tiene que decirnos. Cuando usted escucha la palabra, cuando usted lee la palabra, debería tener en el método inductivo, hermanos, una parte donde usted ponga qué quiere enseñarme esta palabra. ¿Qué debo practicar después de haber leído o oído esta palabra? Siempre que usted lea una palabra no es para oírla, es al final qué tengo que cambiar, qué tengo que poner en práctica. Esa es la parte que sigue. Entonces usted anote en un lado qué me está diciendo esta palabra que haga o que deje que hacer. ¿Qué enseñanza tiene? ¿Qué quiere que yo ponga en práctica? Porque si no, no estoy completando lo que la palabra de Dios dice y no estoy arrancando. Ahora, el resto del concepto bíblico es que si no ponemos en práctica lo que oímos, entonces se nos va a olvidar. En otras palabras, la práctica es apuntar marcadamente lo que hemos escuchado. Hay gente que escucha, hay gente que sabe mucha palabra, hay gente que ha venido por años a la iglesia pero nunca cambia. Hay muchos hermanos en las iglesias que son como un chayote, nunca maduran. Hay gente que viene a la iglesia y ha enseñado mucho. La única diferencia entre leer y estudiar la Biblia es un lapicero. 72 horas después, 3 días después de usted oír este mensaje, se le va a olvidar un 95%. Eso ya está estudiado. ¿Cuál es la manera de que no se le olvide? Bueno, se le va a olvidar menos si usted apunta, va a retener más, sobre todo los varones, que usamos solo un hemisferio del cerebro. Las mujeres usan los dos y a veces los usan al mismo tiempo. Yo no sé cómo no echan uno. Apunte. Y si quiere completarlo practique lo que Dios le habló y nunca se le va a olvidar el mensaje. Yo espero que hoy con algunos datos no se le olvide. Lamentablemente, hermanos, nuestras iglesias están llenas de gente que viene, oye la palabra de Dios, pero no la pone en práctica. Uno de mis capítulos preferidos, Mateo 7, 24 al 27, Lucas lo repite, los evangelios sinópticos. Significa sinóptico es que tiene una visión parecida. Sinóptico viene de sinónimo y de óptica. Mateo, Marcos y Lucas son evangelios sinópticos. Escriben muy parecido, como con una visión parecida de la vida de Jesús. Juan es totalmente diferente, por eso está aparte. Lucas es el evangelio más completo. Marcos es el evangelio más pequeño. Marcos es el evangelio de Pedro. Marcos no era seguidor de Cristo. La apostolicidad de Marcos se la da Pedro. Por eso el evangelio de Marcos parece que toda la vida de Jesús se desarrolló en una semana. Y saliendo Jesús de allí, inmediatamente después, apenas cruzó la calle, todo es así. El evangelio de Marcos es así, era Pedro. Pedro narra así. Lucas es un doctor. ¿Lucas qué hizo? Lucas leyó a Marcos, leyó a Mateo, sobre todo a Marcos, que es el primer evangelio, y dice Lucas que él primero consultó a los apóstoles y después puso en orden todos los hechos de Jesús. Por eso Lucas es el evangelio más completo de la Biblia. Mateo y Lucas, sobre todo, que son evangelios sinópticos de una misma visión, narran este pasaje. Me gusta cómo lo hace Mateo.
24, 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿estamos bien? Ese es el arranque. Y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Recuerden que es un símil. Está diciendo que el que oye la palabra y la hace es similar al hombre que edifica su casa sobre la roca. Vinieron lluvias, crecieron los ríos, los vientos dieron con ímpetu sobre la casa y la casa no cayó porque estaba sobre la roca. Todo el que oye la palabra de Dios y la pone en práctica es igual al hombre que asegura su vida y se asegura de no caer. Edifica sobre la roca que es Cristo Jesús. Pero el que oye la palabra y no la hace, vea que vacilón que le pasa lo mismo. Es más, yo siempre digo que el segundo fue el mismo día, o eran vecinos. El que oye la palabra y no la hace, le compararé a un hombre imprudente, insensato, dice otra visión. Otra versión, la versión lenguaje sencillo, dice sin sesos, tonto. Que oye la palabra y no la hace, le compararé a un tonto que edificó su casa sobre la arena. Vinieron las lluvias, crecieron los ríos, los vientos dieron con ímpetu sobre la casa y fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque el fundamento era la arena. El que oye la palabra y la hace, arranca y la pone en práctica y anda, es un hombre que es comparado con un prudente, aquella persona que cuando edifica algo lo hace bien hecho, bien fuerte, bien sólido. Una persona que oye la palabra, que es pronto para oír, pero además de eso la pone en práctica para no ser un oidor olvidadizo, es una persona que se asegura el triunfo en su vida y en todo lo que haga, porque cuando compra algo no anda diciendo, ay, hagámosle mientras tanto y hagámosle, no. Hay mucha gente, lamentablemente, en las iglesias que no ha podido oír esta predicación, pero Dios nunca hace nada mientras tanto. Cuando Dios hace algo, lo hace bien hecho. El que comenzó la buena obra en ustedes va a ser fiel en terminarla. ¿Ha pasado por más de un barrio y ha visto palos en los techos, block en los techos? ¿Usted cree que eso es un adorno que está de moda? Está de moda, pero no es un adorno, es una lata que se soltó, sonaba mucho. La esposa le dijo al esposo, papi, qué ruido más feo, ¿por qué no se sube a ver qué es? Se baja, se sube y usted le dice, papi, ya lo arruinó, ¿qué pasó? Y le puse un block mientras tanto. Son 6, 8 años de un block mientras tanto, porque no hay nada que dure más que un mientras tanto. Y a Dios no le gustan los mientras tantos. Si usted quiere asegurarse éxito en su vida y un buen cambio, haga las cosas que se le agradezcan, dice mi madre, o mejor no haga nada. Porque a veces la diferencia entre algo muy bueno y algo no muy recomendado es muy poquita plata como para no agarrar lo muy bueno. Lo que la Biblia dice es que hay que oír y poner en práctica. ¿Estamos claros, hermanos? Pero recuerdo, y voy a insistir mucho en esto, oír es lo primero, y si no podemos oír, ¿cómo poner en práctica? Una persona que oye y pone en práctica es una persona previsoria, hermanos. Está preparada para el día malo, porque la gente no se prepara para el día malo. Y todos los que estamos aquí sabemos algo. El día malo es algo con lo que tenemos que contar. No es que tal vez venga el día malo, Alex, es que tenemos días malos. A todos nosotros nos viene un momento en que parece que el mundo se nos revolvió y se nos puso patas para arriba. Llegó una mala noticia, llegó una llamada después de las 12 de la noche que suenan esos teléfonos a esa hora. ¿Qué dice Efesios? Tomemos toda la armadura de la fe. ¿Para qué? Para que cuando venga el día malo, no dice porque puede ser que le agarre el día malo, todos nosotros un día vamos a pasar por el día malo. Aquí hay gente en este momento que está pasando el día malo. Hay gente que acaba de pasar el día malo, todavía huele a quemado de día malo. Y algunos vamos a estar a punto de entrar en el día malo. ¿Qué es lo importante de esto? Como el hombre sensato, el día malo va a venir. ¿Está usted preparado para cuando venga el día malo? Tome toda la armadura del Señor para que cuando venga el día malo estemos preparados, dice la Biblia. Y a veces nos agarran mal preparados. Una persona previsoria siempre anda vestido de la armadura de Dios, porque el día malo lo puede agarrar en cualquier momento. Los mismos problemas pasó el que oye y hace como el que oye y no hace. El que edifica sobre la arena y el que edifica sobre la piedra. La diferencia del que pudo salir adelante en medio del día malo es el fundamento sobre el cual está
haciendo su vida. Y solamente se asegura cuando oye y hace la palabra de Dios. ¿Estoy bien con este juego de palabras, hermanos? Solamente sale adelante en medio de los problemas el que oye y hace la palabra de Dios. No podemos quedarnos solo en oír la palabra, sino que debemos hacerlo y oírlo atentamente y sobre todo ponerlo en práctica. Mateo 13:22, el que fue sembrado entre espinos. Hablando de la parábola del sembrador, ¿qué le pasó al que fue sembrado entre espinos? Que para mí es buena tierra, nada más que dejó que los espinos crecieran más que la palabra. Cuando alguna gente tiene la palabra, cree en la palabra, pero no practica la palabra, los espinos, los afanes de este mundo crecen más que la palabra. Y yo tengo que hacer y sembrar la palabra y creer y practicarla, tanto, hermanos, que la palabra de Dios en mi vida, el rema que Dios me ha dado, crezca más que todo lo que está alrededor mío. Porque a mí me han venido problemas, porque a mí me han venido circunstancias duras, muy duras. He estado al borde de la muerte, pero yo he creído más a la palabra de Jehová. Y digo como Job, aunque me matare, yo seguiré creyendo en Jehová. Amén, hermanos. No importa lo que pase, no importa lo que esté sucediendo, yo seguiré creyendo en la palabra de Dios, porque Dios es veraz, todo hombre es mentiroso, y yo prefiero creerle a Cristo. Amén, hermanos. Pero eso solo es ponerlo en práctica, no solamente saberlo. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. La palabra es una semilla, ¿verdad? Está diciendo el sembrador. No puede dar frutos porque la ahogan, la hace infructuosa. Le voy a decir lo que dice el lenguaje sencillo. Luego están las semillas que cayeron entre los espinos, y estas semillas representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. No dejan que el mensaje cambie su vida, no lo practican, porque solo piensan en lo que necesitan y en hacerse ricos. Si no podemos poner en práctica el mensaje de la palabra de Dios, entonces no estamos permitiendo que la palabra de Dios nos cambie. Vivimos como si de nosotros dependiera que yo alcance todas las cosas. Y es que tengo que ir a trabajar, tengo que ir a estudiar, y yo necesito esto y esto para alcanzar mis metas. La Biblia dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la construyen. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. De por demás es que usted se levante muy de madrugada, se acueste muy tarde, porque el que da la riqueza es Jehová, y no añade tristeza con eso. Amén, hermanos. Cuando Dios nos bendice, no añade tristeza. Dios sabe, dice la Biblia, de qué cosas usted y yo tenemos necesidad. Entonces, ¿qué es más importante, hermanos? Dedicarme más a Dios, cuidar más mi relación a Dios, va a ser más importante que el trabajo, que el estudio o que cualquier cosa. Amén. Como hemos predicado en la iglesia, hermanos, la Biblia me dice que usted tiene que cuidar más la fuente de donde viene su bendición que los medios por los cuales usted es bendecido. Voy de nuevo. Yo debo ser inteligente y cuidar más la fuente de mi bendición que los medios por los cuales yo soy bendecido. Mi trabajo es solo un medio por el cual Dios, que es la fuente de mi bendición, me bendice. Los estudios son un medio que me van a ayudar a alcanzar esa bendición que Dios me va a dar, pero al fin y al cabo la bendición viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. La Biblia dice, porque dos cosas tengo contra mi pueblo. Número uno, me dejaron a mí fuentes de agua de vida. La fuente de agua de vida no es el tubo donde usted abre para sacar el agua. De ahí no viene el agua, por ahí sale, pero de ahí no viene. Si ese tubo se jode, usted puede ir al tubo del baño. Y si se jode, puede ir al de la pila. Y si se jode, puede ir al tanque de servicio, que es agua limpia. Pero si se jode la fuente donde viene esa agua, si se contamina la fuente donde viene agua, no hay tubo que lo pueda rescatar. No hay trabajo, no hay experiencia, ni hay estudio. Me dejaron a mí fuentes de agua de vida, y se hicieron para sí cisternas rotas que no sostienen el agua. Su trabajo no sostiene el agua. Su salud no sostiene el agua, su estudio no sostiene el agua, pero la fuente inagotable, dice la Biblia, es Jehová. Usted tiene que preocuparse por cuidar la fuente donde viene su bendición y no tanto por los medios. Cuide los medios, pero principalmente la fuente de su bendición. ¿Me voy a entender, hermano y hermana? Dice la Biblia, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a ser añadidas. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Si no ponemos en práctica el mensaje de la palabra de Dios, entonces no estamos permitiendo que la palabra de Dios nos cambie.
Porque vivimos si dependiera de nosotros que yo alcance todas esas cosas. Y hago lo posible por sobrevivir, y es que tengo que ir a trabajar, y si no, no comemos. Eso es mentiras. Joven fui envejecido. No he visto un justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan. Si yo deposito mi confianza en Dios y dejo de afanarme por todo, me dedico a adorar más a Dios y a trabajar, porque el que no trabaja no come, y ser obediente a su palabra, todo lo que yo necesito, porque Dios sabe de qué cosas tengo necesidad, va a ser añadido. Por eso la Biblia dice: hay jornaleros que echan su jornal en un saco roto. Lo segundo que dice Santiago es: límpiese. Primero oigan, y para oír, límpiese. Y aquí es donde está una clave. Aquí Santiago dice que yo debo oír la palabra. Si usted quiere un cambio en su vida, primero tiene que oír. Lo segundo es hacer, ¿verdad? No puedo hacer si no oigo. Y si yo oigo por oír, estoy listo, tengo que oírlo atentamente. Pero hay un obstáculo que Santiago nombra aquí, que era conocido en aquel momento, que era un término médico. Dijimos que entonces oír es el arranque. En griego hay un término muy descriptivo, que es la palabra que Santiago usa ahí, que es la palabra ripos. Dice que dejemos toda inmundicia. Esa palabra es ripos. Y la palabra ripos viene de un contexto médico conocido, que hoy usted va a aprender, si no lo había oído una vez que lo dijimos, que quiere decir cera en los oídos. Que quitemos toda inmundicia, dice que oigamos, pero después dice: quítese toda inmundicia para oír. Es cera en los oídos. Hay gente que tiene un modo de taco en los oídos, hablando espiritualmente, que están aquí, que vienen y comparten con nosotros y salen como si nunca se les hubiera hecho nada. Es Diego oyendo. ¿Por qué? Santiago dice que seamos prontos para oír, que no seamos oidores olvidadizos, pero dice: yo sé que tienen algo, que hay muchos de ustedes que tienen un poco de ripos aquí, de cera, que no los está dejando oír. Y esto es serio, porque hay que asociarlo a otras cosas que la Biblia dice. Santiago dice a los lectores que se limpien de todo lo que les está tapando los oídos, para oír la palabra de Dios atentamente. No pueden ponerla en práctica porque no pueden arrancar porque tienen un taco en los oídos que no es jugando. Hay gente que se llenó tanto del mundo, que tiene tanto el ruido del mundo, que lo único que le entretiene es el mundo y no lo de la iglesia, ni la oración, ni la Biblia, ni nada más, que no pueden oír la voz de Dios. Y si no pueden oírla, que es el primer punto, no arrancan, menos pueden hacerla. Cuando se acumula la cera en el oído, puede dejarlo a uno sordo. Y los pecados pueden hacer que una persona sea insensible a la voz de Dios. Cera en los oídos. Además, Santiago habla de otra palabra en griego, que es la palabra periseia, que está hablando de la suciedad, del vicio. Y cuando habla de eso es otro término médico, que es como estar tan contaminado, hablemos como un cáncer que ya ha agarrado todo el cuerpo, que tiene una metástasis, que ya abarcó todo. Y la Biblia dice que tenemos que limpiarnos de eso también. Son los términos que nos indican que el poder oír, arrancar para oír la palabra de Dios, y no nos deja arrancar porque no podemos oír bien, hermanos, es una limpieza espiritual. Usted no puede recibir la palabra de Dios si no se vacía del mundo. Hay gente que lo único que viene a la iglesia es porque tiene que cumplir, pero hermanos, están llenos de mundo, de pecado, de pornografía, de malas palabras, de adulterio, de fornicación. Una palabra que hoy nada más lo repasamos porque no me da tiempo, es la gente que se cree que se está burlando de Dios, que están jugando doble vidas. Y la Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso recoge. O sea, yo me doy cuenta, pero usted lo está sembrando. Entiende que cuando usted hace algo, usted lo está sembrando. Y eso afecta no solo su vida, sino la vida de su matrimonio y la de su hogar y todo.
Hermanos, si yo estoy lleno de pecado, yo no estoy capacitado para oír la palabra de Dios. Tengo un modo de taco, de inmundicia aquí, hermanos, que a mí no me entra. Porque hay gente que nunca prospera, que puede ser que conozca la palabra de Dios, que son meramente oidores. ¿Por qué no pasan a ser hacedores de la palabra? Porque no les entró bien la palabra, no escucharon, no lo oyeron bien. ¿Por qué? Porque su inclinación, como hablábamos de Romanos 7, es hacia el pecado. Y yo tengo que pedirle a Dios que me limpie, que Dios sea como mi otorrino y me meta ese chunchillo aquí con esa agua y... Nitroglicerina, ¿es lo que le echan a uno? ¿Cómo es que se llama? Glicerina, nitro explota. Glicerina. No, le voy a decir una cosa. Mi esposa ya me decía de tanto dolor. Me dice que usted no oye, usted está mal en los oídos. ¿Quién sabe si tiene un taco? Y me preocupó. Ya era tanto. Cuando uno dice mucho algo, uno se lo cree. Y entonces le pedí al doctor y me mandó una cita con el otorrino. Y el otorrino me dijo que estaba bien. Entonces el problema estaba por otro lado. El problema es que no me dice, papi, Diego. Y entonces yo, cuando tengo que ir a darme los dientes, porque inmediatamente que ya Lili me diga Diego, se me olvidó para dónde iba. Y hoy me di cuenta que no solamente me pasa por viejo, que hay chiquillos que les pasa. Y eso me dio un consuelo tonto, porque es mal de muchos. No podemos poner atención a la voz de Dios, hermanos, si no nos dedicamos, hermanos, a buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y Dios estaba hablando a la iglesia, hermanos, fuertemente, y creo que claramente, hermanos, que tenemos que hacer algo más por nuestra vida espiritual. El otorrino me dijo, todo está bien, y llegué muy contento a la casa y bravo conmigo. Pues dije que era por el seguro, no lo pagué. El problema, no había nada en mis oídos, era buscar que la gente lo escuche a uno, verlo de frente, verlo. Y Dios quiere que usted vea de frente, saque el rato, abra sus oídos, pero no puede abrir sus oídos a la voz de Dios ni estar atentamente, hermanos, si no se limpia de inmundicia. Deje de estar jugando con Dios, deje de estar viviendo en pecado, practicando. Hay grupos de WhatsApp que deberíamos de salir, compañeros de Facebook, amigos que no son amigos, gente con la que desayuno o almuerzo en el trabajo, hermanos, porque no me edifica sus conversaciones. Eso me llena de inmundicia, me pone tacos y no me dejo oír la voz de Dios. Vengo a la iglesia y salgo como si nada. ¿Por qué? Porque no estoy escuchando la voz de Dios, no estoy poniendo atentamente. Y Dios sí le dice a uno, Diego, Dios sí llama la atención y la llama de muchas maneras. A veces con problemas Dios llama nuestra atención y no lo oímos. ¿Se acuerdan cuando Dios cambia los planes? Porque a veces nuestros planes cambian. Teníamos un plan, queríamos un montón de cosas y cambiaron. ¿Qué hace Dios cuando cambia los planes? Una de las cosas que hace es que Él llama mi atención. Diego! Hablemos. Vamos tan rápido que no ponemos atención a la voz de Dios. Estamos tan afanados que no ponemos atención a la voz de Dios. Esa inmundicia, ese taco me impide muchas veces. Se convirtió como en orejeras y ya está por fuera, está cubriendo todo. No podemos ser hacedores de la palabra de Dios, que es lo que Dios busca que seamos, si no podemos siquiera oír la palabra de Dios por la inmundicia. Entre más esté usted lleno de pecado, menos campo va a tener para Dios. Entre más esté lleno de Dios, menos campo tiene para el pecado. ¿Me voy a entender, hermanos? Hay que abrir campo, limpiarnos de inmundicia para que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Y eso es algo que ha estado recalcando Dios en mi vida con el estudio de los martes ahora de Romanos 8, hermanos. El Espíritu que levantó a Jesucristo entre los muertos, dice, ahora habita en vosotros. ¿Saben lo que es eso? Es que no hay imposible, hermanos. Es que no estamos desarrollando la autoridad y el poder que Dios nos ha dado. Porque el mismo Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos, ahora vive dentro de mí, aleluya. Y por eso es que soy más que vencedor en Cristo Jesús. Pero no estoy en Cristo, y en Cristo no hay ninguna condenación. Porque estoy en Cristo y Cristo no puede tener condenación. Resucitado en Cristo, muerto con Cristo. Ahora estoy en Cristo, ser hallado en Él, dice la Biblia. Entonces somos más que vencedores ¿en qué? En Cristo Jesús. ¿Quiénes están en Cristo? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Inmundicia entonces es oído tapado por cera. Debo desechar todo lo que me impide que la palabra de Dios
entra en mis oídos porque no puedo escuchar bien, y si no puedo escuchar menos, voy a poder hacerlo. Necesitamos entonces, según Santiago, una limpieza espiritual de oídos profunda. Venir donde el otorrino y decirle, huélele bonito. Es más, ahí métale nitroglicerina porque explotes, porque ahora sí es cierto que ese taco está duro. Un lavado de oídos profundo. Ahora, ¿cuál es el problema si yo no estoy oyendo bien la palabra por la inmundicia que hay en mis oídos? Usted nunca va a ser un vencedor. Porque usted nunca va a ser un hombre de fe, que le crea a Dios. Fe no es creer que Dios puede hacer algo, fe es creer que ya Dios está haciendo algo. Amén, amén. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si usted tiene un taco ahí y no puede oír la voz de Dios, usted nunca será un hombre o una mujer de fe. Si usted no es un hombre o una mujer de fe, usted no puede agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros vivimos por fe, mas el justo por fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Para ser un vencedor, Romanos 10:17, se debe ser un hombre o una mujer de fe. No puedo agradarle si no tengo fe. Ahora, ¿cómo puedo ser un hombre de fe y una mujer de fe? Solamente cuando oigo la palabra de Dios. Pero si tengo un tremendo taco, dijo un amigo mío, un tremendo taco en el oído, ¿cómo voy a recibir fe? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si usted no puede oír la palabra de Dios, ¿cuándo va a tener fe? La fe es por el oír, y el oír la palabra. Santiago dice que para oír la palabra y ponerla en práctica, que es el arranque, tengo que tener limpios mis oídos espirituales de tanta inmundicia, de los tacos que tengo. Si no tengo mis oídos limpios, no recibo fe. La fe es por el oír. Si no tengo fe, no puedo agradar a Dios. Y no tengo fe porque no estoy escuchando la voz de Dios. ¿Me doy a entender? Este fue el círculo que se me hizo en la cabeza cuando estaba estudiando esto, porque yo iba a hablar más de recibir con mansedumbre la palabra implantada. La gente vencedora en Cristo Jesús es gente de fe. La gente que no confía en Dios es gente que no tiene fe, no confía. Nosotros, hermanos, cuando le creemos a la palabra y a pesar de lo que viene, seguimos firmes en nuestros conceptos, y aunque pase algo contrario a lo que le estábamos pidiendo a Dios, Dios no tiene por qué darnos todo lo que le pedimos. ¿Estamos bien? ¿Por qué Dios sana a una gente? ¿Por qué Dios no sana a otra? Bueno, a Dios no le interesa darle un milagro a nadie. Si Dios lo sana a usted, no lo hace más Dios, y si Dios no lo sana, no lo rebaja como Dios, ¿cierto? A Dios le interesa más el proceso que usted pasa cuando está esperando su respuesta que la misma respuesta, porque usted tiene que estar preparado. Recuerde que Dios siempre responde en nuestra oración, nada más que no siempre responde como queremos. A veces dice sí, a veces dice no, a veces todavía no, a veces madure. Prepárese porque no está preparado para recibirlo. Eso solamente se logra aceptarlo mediante la fe. No puedo tener fe si no oigo la palabra. No puedo oír la palabra si tengo un taco en el oído. Y si no tengo fe porque no oí la palabra, porque tengo un taco en el oído, no agrado a Dios. ¿Qué le pareció ese? Bueno, es importante oír la palabra entonces, para tener fe y poder agradar a Dios. Eso es lo que pasa, porque la gente viene por venir, la gente viene por cumplir, porque viene practicando el pecado toda la semana, se la ha estado jugando, el que peca y reza empata, y entonces, hermanos, hace lo que le da la gana. Y después quiere que Dios le conteste la oración como si fuera una máquina expendedora de refrescos, o de picaritas, o de... Meto la moneda, aprieto el botón de Coca-Cola y ¿sabe qué sale? Una Coca-Cola. Dios no es así. Oro y Dios tiene que responderme así. No, eso no es lo que la Biblia enseña. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que las personas, dicen lenguaje sencillo, que llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. La fe viene por el oír y el oír la palabra. Si no puedo oír por el taco de cosas que me están obstaculizando, no puedo ser un buen receptor,
No puedo arrepentirme si no tengo la capacidad de oír. Si usted no escucha bien la palabra de Dios, no aprende aquellas palabras, hermanos, que tiene que poner en práctica y que creerle a Dios. Por ejemplo, se lo está llevando el diablo, hermana. Literalmente, hermano, se lo está llevando el diablo. Todo se le cayó encima. El día malo se le vino con todas las ramas, con este ventolero. Yo sé, porque la Biblia dice que tengo que saberlo, lo que dice Romanos 8:28. ¿Alguien lo sabe conmigo? Eso, Alejandro. ¿Es importante saberlo o no saberlo? Romanos 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Hermano, esto hay que saberlo cuando estamos en el día malo. No me gusta, estoy llorando, no puedo dormir, me siento triste, pienso un montón de cosas, siento que he sido muy malo, que Dios se apartó de mí, que Dios vive a miles de kilómetros de mi vida, pero sé que esto es importante saberlo. No lo sabría si no hubiera escuchado la palabra de Dios atentamente. Eso me ha dado fe, confianza. Me da confianza, hermana, de que Dios no me dejará ser probado más de lo que puedo soportar. Y si Dios permite que yo esté pasando esta prueba hoy es porque puedo soportarla. Usted tiene la capacidad de carga, 2 toneladas, 3 toneladas, 4, 5, no sé. No se cargue más de la cuenta. Y Dios nunca le va a echar una carga más fuerte a su vida de la que usted pueda aguantar. No es que se le quiebran los ejes y el rol de punto, todo se le quiebra. Dios no nos dejará ser cargados más de lo que podamos soportar. Yo también creo eso. Y entonces estoy pasando una prueba, entonces viene fe. ¿Fe en qué? En la palabra, porque la he oído. Pero si no puedo oírla, ¿cómo me defiendo ante las circunstancias? ¿Cómo puedo yo crecer como cristiano si no he podido oír la palabra? Es decir, la oí, pero no la escuché, no estuve atento. Tengo un tucuecer aquí. Pablo habla de la necesidad de oír y poner en práctica, pero que no podemos oír hasta que nos despojemos de la inmundicia que tenemos en los oídos, de la cera que tenemos. Entonces vamos a lograrlo. Y vamos a agradar a Dios. No puedo arrepentirme si no tengo la capacidad de oír. Y debo eliminar el montón de cosas que están obstaculizando la buena recepción de la palabra de Dios. ¿Me doy a entender hasta aquí, hermanos? Es una definición un poco paulina, hermanos, porque por lo menos en mi caso me llevó a una cosa y después me pasó a otra y me pasó a otra. Si yo no puedo oír y yo recibo fe por oír, entonces ¿cómo voy a tener fe si no estoy pudiendo oír? Para poder oír tengo que despojarme de toda inmundicia que tengo en los oídos, de toda cera que tengo en los oídos, dice Pablo. Y entonces voy a recibir fe, porque si no tengo fe, no oigo la palabra, la fe viene por el oír y entonces no puedo agradar a Dios. Y yo vivo para agradar a Dios. Uno de los propósitos que hemos visto en la iglesia, por el cual yo fui hecho, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Es que yo fui hecho para agradar a Dios. Amén. Todo lo que yo hago, de hecho o de palabra, tiene que ser para gloria y honra del Señor. Ahora, lo otro que dice Santiago, número 3, es que acepte el regalo que Él me da, su promesa. Santiago dice que reciba con mansedumbre la palabra implantada, que puede ser sembrada o que nace de lo profundo de mí. Cualquiera de estas dos acepciones sirve. Que fue sembrada en mí o que ya me nace esa palabra. Y dice que la reciba con mansedumbre. Ahí aparece el término mansedumbre. Y mucha gente cree que ser manso es ser menso. Y no. Mucha gente cree que ser manso es ser miedoso, es dejar que me hagan lo que les dé la gana. Y no. Cuando la Biblia dice que recibamos con mansedumbre, me dice que reciba, que le dé la bienvenida a esa palabra de Dios. Primero me dice que le quite el taco, entonces le doy la bienvenida a la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? La palabra de Dios es bienvenida. No voy a decir, eso no es para mí. No voy a decir, a mí no me toca. Lástima que no vino fulanito, que hoy llevo la nada, eso no es así. Me dice que tengo que aceptar esa palabra. Primero me lavo los oídos, ¿verdad? Quito toda contaminación, inmundicia y pecado de una manera especial. Se debe aceptar con mansedumbre. Mateo 5:5 dice, Mateo 5:5 dice, no dice que ser manso es ser miedoso. Hay gente que cree que ser manso es ser miedoso, porque hay que aguantar todo, porque no hay que reaccionar, porque parece que no tuvieron sangre, nunca se le hierve. No.
Jesucristo no era miedoso. ¿Usted cree que Jesucristo era miedoso? Jesucristo era valiente, Jesucristo era bien hombre. Jesucristo estuvo 40 días ahí en el desierto, hermanos. Animales salvajes, sin comer, debilitado, y ahí estuvo. Jesucristo sabía lo que iba a pasar en Jerusalén, y sin embargo dijo, voy para allá. Aunque Pedro le dijo que no, él se fue para Jerusalén. Jesucristo entró triunfalmente a Jerusalén, y cuando llegó al templo y vio las mesas de los cambistas y que vendían con usura los animales para el sacrificio, agarró, hermanos, y se hizo una cincha, un látigo, y empezó a botar cincha y a botar. Jesucristo no era miedoso, era manso. Bienaventurados los mansos, dice, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Cuántos quieren una herencia? Bueno, Romanos 8 dice que ya recibimos esa herencia. Amén, hermanos. Y somos coherederos juntamente con Cristo, hermanos. Todo lo que Cristo tiene, dice, y después dice Cristo, mayores cosas que estas haréis. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hay una herencia para nosotros, pero el requisito para alcanzarla es la mansedumbre. Mansedumbre o ser manso nunca es ser miedoso ni pusilánime. Mateo 11:29, Cristo dice que él era manso. Yo tengo que recibir la palabra con mansedumbre, porque vamos a heredar la tierra. Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesucristo era manso, pero tenía su carácter. Moisés era manso, el hombre más manso de la tierra también, pero tenía su chuki, tenía su carácter también. Era manso porque aguantarse a más de 700,000, 1,000,000 de personas quejándose con él en la tienda, hay que ser muy manso. No sé, cuando Moisés le pegó ese leñazo a la piedra, hay que considerarlo, si no, normalmente no le hubiéramos dado de cabezazos a la piedra, lo que hubiera pasado. Pero Cristo es manso y nunca cobarde. Y la Biblia nos dice que tenemos que ser mansos como Cristo y que tenemos que recibir la palabra con mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Por ejemplo, la Biblia dice que no es malo enojarse. Efesios 4:26, pero que no pequemos. Enójese, pero no peque. ¿Cuántos de aquí se enojan? Nombre. Si usted no se enojara, no tendría sangre. Ahora, el cristiano debe enojarse ante el pecado, debe enojarse ante las injusticias. Usted no puede oír eso para quedarse como si nada hubiera pasado. Ay, no, lo mataron y la violaron. No, qué colerón, cómo vemos tantos asaltos, cómo Costa Rica está tomada por el hampa, cómo hacen esos con los niños, cómo hay padres. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Efesios 4:26. Lo que Dios quiere es que no seamos malamansados, porque en las iglesias hay un montón de malamansados, y Dios quiere que seamos mansos. Los caballos salvajes son avanzados. Primero se chucarean, se rebelan contra la autoridad, no aguantan pero ni que les pongan la silla, menos después que se le monte alguien y después se tire una espuela, pero después, con mucho costo, unos más que otros son avanzados. Ahora, un caballo manso, hay algunos más mansos que otros. Allá en Guatuso, donde Patricia, nos prestaron un caballo que nos llevaba donde vino, y él iba solo ese caballo creo que podría montar yo en la vida. Él iba solo donde vino, no había ni que dirigirlo, ya conocía el camino. Era mansitico. Ahora hay unos que son chucos, nomás si oyen ruido fuertes, porque una vez me monté uno en un turno y sonaron las bombetas por medio de un cafetal ahí en el inicio, porque había cafetales ahí por casa, antes no había. Y ese caballo por los cafetales, las bombas. El caballo es amansado y es manso, pero no pierde sus bríos. Sigue siendo fuerte, tiene una capacidad de fortaleza, de carga, pero ahora está con una fortaleza bajo control. Eso significa mansedumbre.
Fortaleza bajo control. Dios quiere que los dones que Él le ha dado, que la capacidad que Él le ha dado, que la inteligencia que le ha dado, no la utilice usted para estar peleando con todo el mundo y discutiendo con el jefe y agarrándose con medio mundo. Dios quiere tener el control de esa fortaleza que Él se la dio. Esos dones, esa capacidad de pleito que usted tiene, Dios se la dio. Pero para que fuera positivamente, hasta para aprender a pelear en el matrimonio. Fue una predicación algún día en las parejas. ¿Cómo aprender a pelear? Hay que aprender a pelear. Hay que enojarse, pero no pecar. Fortaleza bajo control. La Biblia dice que hay gente que cuesta mucho avanzar, y que para que tener la avanzada hay que seguirle teniendo el látigo, las espuelas, un cabestro y un freno, porque si no, no se vuelven a Jehová, dice la Biblia. Yo digo que algún día vamos a estar en el cielo y vamos a saludar a algún hermano y dice: hermano, ¿cómo va? Muy bien. Bueno, hermanos que toda la vida tuvieron un freno y un cabestro en el hocico. Hablando de caballos. ¿Por qué la comparación que estaba hablando es de caballos? Que algunos de nosotros, como el caballo sin entendimiento o el mundo, dice, nos compara. Si no es con cabestro y freno, no nos volvemos a Jehová. La ventaja es que Dios tiene suficiente cabestro y freno y tiene la medida de cada hocico. De caballo. Dios tiene una medida si usted se deja controlar. Si usted se somete bajo la poderosa mano de Dios. Pero usted no puede recibir la palabra con mansedumbre si antes no se ha limpiado de inmundicia. No puede cambiar si no se ha limpiado de inmundicia, no puede tener fe y por lo tanto no puede agradar a Dios. El buey es un animal fuerte que lleva un yugo y que fue amansado, pero era candidato a toro. Ya no, ahora es buey. Y los bueyes tienen una cosa que yo he visto hablando con William y con Álvaro, que el abuelo tenía bueyes, es que cuando llegaban, le pegaban un silbido o iban a abrir el portón, ellos llegaban solitos para que les pusieran el yugo. El buey llegaba solo. Es un animal. Es más, la Biblia compara a Cristo con la figura de un buey. Dócil, manso, pero tiene una fuerza el buey, hermanos. Como animal de carga es solo, ni siquiera el caballo. Pero ¿qué ha sido, Orlando? Ha sido amansado. Ahora es manso. Cuando la Biblia toca aquí la mansedumbre, está hablando de controlarnos. La palabra que aparece allí en griego es la palabra praites, P-R-A-Y-T-E-S, praites. Es una palabra en griego, según el comentario en griego de William Barclay, que no tiene equivalente exacto en el español. Aristóteles, el filósofo griego, la definía como el término medio entre la ira excesiva y excesiva pasividad. Ni mucho que queme al santo, ni tampoco que ni le alumbre. Es un término medio en ser excesivamente iracundo y excesivamente pasivo. Se puede definir como la serenidad, sentimientos bajo control, la serenidad y la capacidad para no dejarse llevar por las emociones. Así se describe, se puede escribir mansedumbre. No tiene una traducción exacta al español. Controlar las emociones es una manera correcta de hablar con mansedumbre. Y la Biblia dice que yo debo recibir la palabra de Dios con mansedumbre. Yo digo que tienen que pasar dos cosas cuando uno predica: o usted se va bravo conmigo o se va contento. Me da igual. Si usted se va igual que como entró, tiene un modo de taco que no es jugar, porque ni se enojó ni se alegró. Había una señora que iba a la iglesia Lirio en los Valles, iba cada 3 meses, siempre, nunca dejó de hacer visita, nada más que era amistad de barrio. Cada 4 meses, 5 meses, uno ni sabía. Pero no vuelvo a ir, ¿sabe por qué? Porque siempre que voy a Arturo me voy a la silla. Arturo desperdició un mensaje que había preparado no sé cuántos días antes, para que cuando vio que llegó aquella hermana, dice: oye, ahora le voy a volar silla. Y dejó de predicar todo lo que tenía ya planeado. Ni sabía si iba a venir, si era una visita. Simplemente debería agradecer que Dios la cinchoneó y sacó el cabestro ese día y el freno.
pero siguió siendo mala avanzada y se murió mala avanzada. Como que no hubiera la capacidad para llamarla a uno y decirle, hermana, esto y esto. Pero usted, ¿cómo va a llamar a una persona a cuenta si es una visita de 2 o 3 veces por año? Una persona 2 o 3 veces por año es visita, ¿cierto o no? No sabes quién se ha muerto en la iglesia, no conoce a los hermanos, no sabes si alguien está pasando necesidad, por quién estamos orando. ¿A quién operaron esta semana? ¿Usted sabe a quiénes operaron esta semana en la iglesia? Amén. Ah, bueno, porque usted está viniendo un poco seguido. Si no lo sabe, porque no viene seguido, ni siquiera pudo orar por ellos. Es más, hay gente que no sabe ni quién se murió este año. Yo tampoco, no se asusten, Marielos, nadie se ha muerto todavía. Marielos se asusta toda. ¿Cómo que se murió alguien? Y apenas venía, Arturo le volaba cincha, por eso no vuelvo a la iglesia. ¿Cuándo usted ha vuelto? ¿Y usted nunca va? Salga bravo o salga contento, pero indíqueme que sí o yo. Y dejen todo taco, hermanos, de los oídos, porque si no, usted nunca va a recibir la palabra de Dios implantada. Y esa palabra se recibe, como dije, con mansedumbre. Se recibe, es un regalo de parte de Dios y se recibe con mansedumbre. ¿Cómo se recibe con mansedumbre? Con control. No me gustó, pero Dios me habló. Ninguna exhortación al presente es causa de gozo. ¿Qué tengo que hacer? Una vez que he recibido, me limpié el taco, tengo fe, agrado a Dios, recibo la palabra con mansedumbre. Ponerla en práctica, hermanos. Indicar que sí recibí la palabra de Dios, que sí sacamos el taco y entonces la voy a poner en práctica. Si no, de nada vale que yo esté viniendo a la iglesia y siga perseverando en el pecado. La palabra de Dios tiene que cambiarnos. Praitez. Haber conquistado, haber dominado mi carácter. Recibo la palabra para hacerla, la debo recibir con mansedumbre para recibir un consejo, ponerlo en práctica, y se debe tener mansedumbre también para aceptar que estoy equivocado. Que la palabra me está confrontando, Dios me está hablando. Y si Dios me está hablando es porque yo todavía le intereso a Dios. Dios me ama y quiere que cambie o que tenga una actitud diferente. ¿Amén, hermanos? Ponerlo en práctica se necesita mansedumbre. Debo aprender a dejar que Dios controle mi temperamento. Temperamento viene de temperatura, Dios quiere tener el control. Yo digo que mi temperamento Dios lo controla un poco más. Antes era más explosivo. Digo yo. Pero yo antes era de mecha corta. ¿Qué es mecha corta? Si usted tiene un chiquillo con mecha corta, ¿qué pasa? Apenas siente el calor del fuego, ¡pam! Y yo le he pedido a Dios que alargue mi mecha. Tal vez no es que no explote, sigo siendo el mismo chiquirraqui, pero con una mecha más larga va a explotar. O sea, en el transcurso en que oigo, puede apagarse. Pero antes no, antes con el olor del... me sacaba la caja de fósforos y ¡pam! No hace falta ni fósforos para explotar. Mansedumbre es eso, hermanos. Tener capacidad de que Dios controle mi temperamento, mi temperatura, y tenga la perilla en mi temperatura. Amén, hermanos. Mansedumbre. Debo controlar mi temperamento y decirle, Señor, enséñame a obedecer tu palabra. Y dame la mansedumbre para ser equilibrado y ceder en lo que tengo que ceder y actuar cuando tengo que actuar. Es importante ceder. Matrimonios. ¿Sabe cómo los matrimonios que están durando, hermanos? Porque hay una guerra dura contra los hogares. Es la gente que perdona y que sabe pedir perdón. Para que un matrimonio dure, tiene que tener estas dos cualidades. Uno, aprender a perdonar. Y segundo, aprender a pedir perdón. Hermanos, no estamos agradando a Dios porque no estamos oyendo la palabra de Dios, no la estamos escuchando bien, ni siquiera estamos arrancando. No podemos poner en práctica la palabra porque ni siquiera la estamos escuchando. Tenemos un taco de inmundicia, de cera espiritual en los oídos que no nos deja escuchar la palabra de Dios. ¿Qué tengo que hacer para que haya cambios en mi vida? Debo renunciar al pecado, quitarme, es lo que dice en griego, ese vestido, despojarme del vestido del pecado y mudarme del nuevo hombre. Lavarme y purificarme bien, sobre todo los oídos. Los oídos para oír bien. Y entonces vamos a ser prosperados en lo que hagamos.
Vea lo que dice el verso 25 de Santiago 1. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. ¿Qué pasa? El que no es oidor olvidadizo, sino que es un hacedor y persevera en la perfecta ley, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Como habla el salmista, y todo lo que hace prosperará. Dios quiere prosperarlo en todo lo que usted hace, hermano y hermana. Dios quiere prosperar su negocio, su trabajo, darle una bendición en su trabajo, un aumento de salario o un ascenso. Pero ¿sabe por qué a veces no viene y no somos prosperados? Porque no hemos podido escuchar el 1.25 de Santiago. Porque no hemos escuchado atentamente la voz de Jehová, porque seguimos jugando con fuego y creyendo engañar a Dios, y Dios no puede ser burlado. Jugamos de espirituales y andamos en pecado. Eso hace un taco de nosotros, es un taco de inmundicia. Entonces no podemos oír atentamente la voz de Jehová. Si no oímos, no arrancamos. Si no arrancamos, no ponemos en práctica. Si no ponemos en práctica, no vamos a ser prosperados en lo que hacemos. Vio como todo lleva a un fin, hermano. No podemos ser prosperados en lo que hacemos, no tenemos fe. Porque la fe viene por el oír, no podemos oír porque tenemos un taco. Y si no oímos, no tenemos fe, y sin fe no podemos agradar a Dios. Así es la palabra de Dios. Despojémonos siempre del viejo hombre y del pecado que nos asedia, dice la palabra de Dios. La Biblia dice que son bienaventurados los mansos, porque van a recibir la tierra por heredad. El Salmo 25:9 dice: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos cuál es su carrera, cuál es su rumbo. 25:9: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Dios no quiere en mi vida ni mutilarme, ni aniquilarme. Él lo que quiere es tener control de mis bríos, tenerme manso, que yo no actúe tan intempestivamente, hermanos. Que nuestra lengua alabe a Dios, que alabemos a Dios con lo que tenemos, hermanos, y aprendamos a darle gracias a cualquiera que sea nuestra circunstancia, que nuestra fortaleza esté siempre bajo control. Amén, hermanos. Y entonces vamos a ser bendecidos en lo que hagamos. Que Dios nos agarre confesados. Que Dios le bendiga, hermanos. Que la paz de Dios sea con todos. Y miren, Dios me los bendiga.